ahora, sin más preámbulos, le dejamos con nuestro próximo conferenciante, Andrés Meira. Gracias, Yani. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Hola a todos. Soy Andrés Meira de Grillo y hoy estoy llamando desde México, donde vivo. Y voy a hablar un poquito de más solamente de sismología, pero de alertas de terremotos. Y voy a explicar un poco de lo que estamos haciendo Grillo con esta tecnología y lo que vamos a hacer del anuncio de hoy en Puerto Rico. Y esperamos que esto puede ser un proyecto piloto para todo el Caribe. Entonces déjame compartir mi pantalla. Aquí está. Bueno, ok. El primer punto que necesito hacer es que nada se hace solo. Esto es un proyecto de socios. Es un proyecto que apenas estamos empezando. No sabemos dónde vamos a llegar con esto. Tenemos una ambición muy grande, pero nada se puede hacer sin estas entidades muy importantes en Puerto Rico. Entonces, el primero, obviamente, es la red sísmica del doctor Huérfano. Y también Resiliency Business Innovation, ANI, y tenemos socios en IBM que están apoyando el proyecto también. Y el proyecto es un Early Warning System, un alerta temprana de terremotos. Es decir, uno va a tener una alerta antes de sentir el terremoto. Y voy a hablar de lo que queremos hacer y también va a haber unas limitaciones por el caso de Puerto Rico. Para dar un contexto, nada más quiero hablar de mis experiencias. Yo viví en Haití para 3 años y esto era mi hotel en 2010, Hotel Montana. Entonces es el primer momento en que yo entendí muy bien lo que es un sismo fuerte y la destrucción que implica. Son más destructivos de cualquier otro fenómeno natural. Y después tuve la suerte, mala suerte, no sé, de vivir en México, donde estoy, y ahí también en 2017 tuve la experiencia de los sismos que tuvimos aquí, de Oaxaca y de Puebla, en donde un edificio se cayó en mi calle, afectó muy malo aquí en la Ciudad de México. Y sí, son experiencias muy fuertes, eran 2 de los sismos más destructivos de nuestra historia. Y hay unos datos que me interesan, que casi 1/3 del mundo vive con sismos. Los que no viven con sismos no entienden la ansiedad que tenemos nosotros, pero es 1/3 del mundo. La gran población que sufrió en Haití, obviamente, hace 10 años, y el costo económico que implica los sismos en Puerto Rico y en otros países. Y otro factor interesante es que los sismos afectan comunidades donde la construcción tal vez no está hecho a un nivel, a un estándar tan fuerte. Entonces eso lo vemos mucho en el Caribe, en Latinoamérica, en muchos países donde hay, por ejemplo, autoconstrucción o diferentes sistemas de construir. Y por esa razón, un sistema de alerta puede ser más efectivo en los países de bajos recursos o donde la gente no construye bien. Pero la paradoja es que esos son los países donde no inviertan en esto por el costo de estos tipos de sistemas. Entonces, como dijo el doctor Huérfano, Puerto Rico tiene muchísima sismicidad y también todo el Caribe. Aquí podemos ver puntitos donde ocurren sismos en los últimos 100 años de magnitud 4.5 y arriba. Aquí también quería hablar de una de las maneras más conocidas de mitigar esta destrucción son alertas tempranas de terremotos. Hay 3 famosos en el mundo, hay como 4 o 5 actuales. El de Japón era el primero, que se construyó en las 70s y hasta hoy, y eso era principalmente para los trenes de Japón, que eran muy rápidos y querían algo para que se paran antes de que se sienta el temblor. Era muy efectivo y después de años lo hicieron una alerta público, pero empezó con los trenes. En México tuvieron la primera alerta pública después del 86 y los terremotos tuvieron la alerta pública que se hizo a través del sistema SASMEX,
que continúa hasta hoy. Yo cada año y medio tengo una alerta aquí al lado de Sasmex que me llega y tenemos que salir del edificio en promedio cada año y medio. Entonces, el tercer que se está haciendo ahorita en unos estados de California y Washington en Estados Unidos es el Shake Alert, que también es otro sistema. Entonces, todos estos funcionan más o menos del mismo idea. Tienes sensores que se detectan los sismos, solo nos interesan los que son fuertes, los de 1 o 2, no tanto, los de 3 y arriba son los que nos interesan normalmente. Y en el momento de detectar, mandamos mensajes a través de diferentes maneras, internet, teléfono, lo que sea, satélite, y a las comunidades que se van a estar afectados en unos segundos o minutos, en el caso de México, se mandan alertas. Eso no cambia entre los sistemas. Obviamente en Puerto Rico hoy en día no hay uno. Mucho tiene que ver con costo y complejidad, y también porque Puerto Rico tiene una geografía pequeña. Eso quiere decir que unos sismos nunca no van a tener tiempo para alertar todos los terremotos, solo unos, pero sí vamos a poder alertar unos fuertes. Entonces la idea que tenemos es usar el sistema que ya tenemos en México desde 2017 y poner sensores. Ya tenemos 90 con Ani y el doctor Huérfano, y estos sensores son especializados para sismos fuertes. No funcionarían como los que ya tiene la red sísmica para los pequeñitos, pero son muy buenos para detectar en tiempo real y mandar alertas a través del nube los señales de un sismo que está empezando. Y la idea es que el momento que llega la primera onda, la onda P, que no es destructiva normalmente, de esa onda vamos a hacer la detección, mandamos datos al nube y en el nube se determina automáticamente que es un terremoto de cualquier característica y se manda alertas a poblaciones que van a recibir este movimiento. Así funcionan los otros. La diferencia es que estamos usando tecnologías bastante nuevas, el nube, en vez de construir un centro de datos, y también estamos usando sensores de nueva tecnología. En México, como dije, como ya hablé, tenemos desde 2017 un sistema de ya actual donde tenemos más de 1000 detecciones y ya somos más rápidos en un estudio que el sistema de Sasmex, que tomó más de 20 años y una inversión de $100,000 más o menos. La idea es del proyecto de que estamos anunciando hoy es que vamos a poner un red de sensores en todas partes de Puerto Rico. Vamos a trabajar con diferentes personas en Puerto Rico, atrás del red sísmica obviamente y el Science Trust, y vamos a mostrar que esto es un proyecto piloto, un catalyst que se puede copiar en otras partes del Caribe. Y quién sabe, un día puede ser que un terremoto en una parte de Dominica República pueda afectar Puerto Rico, o Puerto Rico puede afectar a Dominica República, o las Islas Vírgenes también. Entonces, tener un sistema regional nos ayuda a que las alertas se pueden mandar por diferentes partes. Las tecnologías lo estamos haciendo de una manera abierta, es decir, open source, con diferentes socios. Uno es el IBM. IBM es el que nos está apoyando en todo esto. Otro es la fundación de Linux. Linux también está apoyando el proyecto. Entonces hay una comunidad de personas en el mundo y después de esta plática, Pedro Cruz de IBM va a hablar más de cómo funciona este sistema global de desarrolladores. Pero el punto es que tenemos unas tecnologías muy, muy interesantes que estamos usando ahora en Puerto Rico. El primero son los sensores de bajo costo que usan acelerómetros muy, muy bajo costo, pero sí funcionan para terremotos de magnitud 3.5 y arriba. Y el punto es que por el costo de menos de $100, uno puede tener un red muy, muy denso para esta aplicación. El segundo son sistemas de detección de terremotos en tiempo real, y ahí vamos a trabajar más con el doctor Huérfano y su equipo, y tenemos ya unos algoritmos que vamos a probar que funcionan en los datos de México.
Y también más en el futuro vamos a ver diferentes maneras de que se pueden mandar alertas. Obviamente no estamos en el momento de mandar alertas y nada pasa hasta que tenemos muchas pruebas, pero esperamos un día en el futuro que todo va bien, con alertas se puede mandar a través de una app celular que estamos desarrollando, dispositivos, altavoces, etc. Entonces ya el primer parte son los sensores. Esto es una instalación en el Science Trust que se hizo hace una semana. Los sensores bajo costo se usan con el Wi-Fi o Ethernet del edificio. Y estamos en el proceso ahorita de poner los sensores en diferentes edificios y en estaciones de la red sísmica. El segundo parte es el monitoreo de datos en tiempo real. Podemos ver dónde están los sensores, si los datos se ven bien o no. Podemos monitorar los eventos sísmicos en tiempo real también. Eso se tiene que juntar ahorita con los sistemas de la red sísmica. Y ya hablé de los sistemas de detección que estamos desarrollando con Machine Learning, es decir, una máquina de aprendizaje. Tú te das 100 detecciones o más y va a empezar a entender automáticamente cuál es un terremoto y cuál no es un terremoto. Es el sistema de inteligencia artificial que estamos ocupando. Diferentes sistemas donde en el futuro podemos recibir alertas. Una cosa interesante que ya estamos haciendo en México, que esperamos hacer en Puerto Rico también, es hacer una predicción de cómo se va a sentir. Obviamente, cuando se detecta un terremoto en un sistema como esta, no es predicción, es detección. Es que ya empezó el terremoto, pero lo estamos detectando en tiempo real y mandándolo a los que le van a afectar antes de que lo sienten. Pero en mandarlo podemos muchas veces determinar si los va a afectar o no. Eso es porque sabemos la historia de cómo funcionan los sismos en una región, y con eso podemos programar estos diferentes niveles de intensidad. Entonces eso es algo que esperamos también usar. Otro beneficio esperamos para la red sísmica sería datos, porque tener más, ya nos habló el doctor de cuántos sensores existe ya en Puerto Rico, pero esperamos que con más sensores también se generan más datos, y datos siempre ayuda para entender diferentes investigaciones. Bueno, pues eso es todo. No sé si era 5 minutos o 15 minutos, pero ahí acabó, Ani. Cualquier persona que quiere saber más, aquí también tienes la página de Dio. Espectacular. No veo preguntitas de momento. Háblanos un poquito más de cómo ha sido el proyecto como tal en Puerto Rico, obviamente, y la posibilidad de que se replique también en otras áreas, ¿no? Aunque ya está disponible en México y en Chile, quizás hablar un poquito más de cómo está funcionando en México y en Chile en estos momentos. Sí, gracias. Pues Puerto Rico va a ser el primer ejemplo importante, porque en México ya existía una alerta, el SASMEX. Entonces tenemos en México más de 10,000 personas que están conectadas a la alerta, y la verdad es que no hemos tenido ni un falso positivo en 2 años, que es mejor que SASMEX. La cosa con México es que tenemos que trabajar más con comunidades donde SASMEX no llega. Entonces trabajamos en estados en Oaxaca, que es un estado muy pobre y muy sísmica, y en Guerrero, y ahí sí vamos a las escuelas, porque una de las prioridades siempre son los niños en las escuelas. Muchas veces las escuelas son los edificios que sufren más en comunidades rurales, porque tienen techos más grandes para que hay muchos niños adentro, y esos se pueden colapsar. Entonces es importante empezar ahí cuando se puede, y sí, y ahí vamos con 10,000 personas y más, pero estamos trabajando en comunidades más que Ciudad de México. También lo damos a Ciudad de México. En Chile apenas empezamos hace 1 año y medio, y ahí tenemos nada más 10 estaciones, entonces está en desarrollo. Tenemos un Twitter allá donde llegan alertas, pero
por tener tan pocos sensores, a veces llegan a otras partes donde, ¿no? Y un factor interesante de Santiago, Chile, es que son muy, muy profundos los terremotos, más que Puerto Rico y más que México. Entonces, a veces llegan abajo de Santiago y es difícil capturarlos. No es que vienen desde un lugar horizontal. Entonces, sí, la idea con Puerto Rico va a ser un ejemplo de qué se puede lograr en una región que no es tan grande, pero donde todo se puede hacer bien. Y trabajando con ustedes y con el doctor, creo que tenemos una buena oportunidad de lograr esto. Lo interesante del sensor es que es bien pequeño, como pudieron ver en la pantalla, y solamente necesita ¿verdad? Una conexión de internet y una conexión eléctrica 24/7. En Puerto Rico vamos a estar conectando 90 de estos sensores alrededor de todo Puerto Rico, y obviamente, ¿qué implica el tener tanta cantidad en un espacio tan pequeño? Bueno, pues esperamos tener 190 porque la noticia de ayer es que la Universidad de Harvard nos quieren apoyar también con 100 sensores. Entonces, sí, la idea es más sensores, creo que ya lo dijo el doctor, pero más sensores es mejor datos. Entonces, la diferencia tal vez entre esta red y los que ya tenemos allá y en otros países es que es todo en tiempo real y todo trabajando por el nube. Entonces, si tenemos más sensores y ocurra un terremoto en Ponce o donde sea en Puerto Rico, y tenemos sensores muy cerca a ese punto, al epicentro, vamos a reaccionar más rápido. Entonces, densidad nos da más tiempo en las alertas para que las personas tienen más tiempo en hacer lo que necesitan hacer para prepararse. Entonces, esperamos ya con 90 podemos tener una cobertura muy, muy buena en toda la isla. Con 190 se va mejorando muchísimo. Y sí, la idea es que ponerlos en edificios. Creo que hay personas aquí en esta llamada que van a participar en ofrecer sus edificios, y eso es algo también diferente. Una red sísmica normalmente tiene que tener lugares sin ruido, digo ruido de movimiento. Entonces, en nuestra parte no nos importa tanto si está en un edificio donde hay camiones y no sé qué, hay una calle, porque los algoritmos pueden filtrar mucho de esos movimientos, y al mismo tiempo tenemos algoritmos que no mandamos alertas hasta que vemos que 4 o 5 estaciones al mismo tiempo dicen la misma cosa. Y lo bueno es que solamente es un sensor por edificio, así que estamos bien contentos de este proyecto. Hay una preguntita, ¿verdad? Pero eso es más bien para el equipo. ¿Qué tiempo estiman para que el proyecto de Puerto Rico sea finalizado? Esto va a depender obviamente del apoyo que tenemos de la red sísmica. Precisamente vamos a estar instalándolos a través de ellos, y posiblemente a través de, ahora que son un poquito más, a través de también IBM y de misma red sísmica. Es bien fácil la instalación, es básicamente atornillar el sensor en la estructura con 2 tornillos, y entonces conectarlo y conectar la parte de internet preferiblemente o wireless o a través de Wi-Fi. Sí, para los que están participando en las instalaciones, vamos a sacar un video pronto para explicarlo, pero sí estaba sencillo, ¿no?